el subidón que nos dará este ciego. Chica, no hay dinero. Que empiece el rock and roll, quiero saltar al ruedo. Y estoy contigo en un bar que tomo. Si todo lo que me dan es poco, dame un sorbito de eso que me excita, de eso que nos da la risa y que nos pone cachondo. Es que hay cosas que no se pagan con dinero. El lunes te miento, martes lo siento, miércoles prometo no volveré a hacerlo. El jueves me enciendo, que el viernes habrá un fuego. El lunes te miento, martes lo siento, miércoles prometo no volveré a hacerlo. El jueves me enciendo y que nos abra un fuego. Sin duda alguna, se han convertido en el grupo revelación de la escena del pop rock en tan solo un año, en este último año. Han sabido combinar sus ganas irrefrenables de tocar, de hacer canciones, su buen rollismo, podríamos decir, y sus ganas de mejorar en el mundo de la música. Un sonido potente, un sonido muy cuidado. Ellos están aquí porque esta noche, además, van a estar en directo en Barcelona, en la Sala Bikini. Vais a dar toda la potencia, todo el buen rollo que transmitís en vuestras canciones en directo en esta ciudad. Bienvenidos, ¿cómo estáis, Marlon? Muchas gracias. ¿Qué tal? Muchas gracias. Oye, llegar hasta aquí ha sido complicado, ¿no? No ha sido una tarea fácil. La verdad situación, que oye, que ha tenido sus pasos, pero que al final el fruto es el que recogéis esta noche. Sí, sin duda. Esto es una de las partes bonitas de todo esto, la verdad. Hay mucho trabajo detrás que no se ve y que no todo el mundo ve, pero la verdad que la meta y paso a paso ir cumpliendo estas cosas y hoy poder estar aquí en Barcelona, nuestro primer show en una sala Bikini, la verdad que es algo que nos pone muy felices, la verdad. Sé que es verdad que para vosotros las redes sociales han sido importantísimas, ¿no? Quizás son las que os han dado el último empujón, ese empujón que os hacía falta para llegar hasta aquí, ¿no? Pues sí, yo creo que hoy en día las redes sociales para todo, para cualquier trabajo, para un grupo, para cualquiera que tenga un negocio, que quiera enseñarlo, es el mejor método para llegar directamente a esa gente y creo que nosotros hacemos bastante hincapié en ello y la intentamos cuidar de la mejor manera posible, dando nuestra propia imagen, nuestro propio rollo y creo que sí que por ahí nos entra mucho cariño y mucho calor. ¿Cuántos seguidores tenéis ahora? Pues en Instagram, al cabo de este año más o menos, que es cuando hemos empezado a darle caña, hemos pasado, ya tenemos como 11.000 y algo por ahí, más o menos. Que para nosotros, sin tener disco y sin tener absolutamente nada, creo que estamos haciendo un buen trabajo, la verdad. Claro, y os da tiempo responder, interactuar con todos, es prácticamente imposible, ¿no? Sí, pero bueno, es una cosa que siempre hemos tenido como una premisa, en plan, joder, la gente que está ahí es a la gente a la que nos debemos, al fin y al cabo, y ahora que todavía estamos en una dimensión que podemos responder a esa gente personalmente uno a uno y todo, pues la verdad que intentamos estar encima de eso y hacerlo de esa manera. ¿Cómo hacéis estas canciones? Porque además son canciones que los estribillos son muy pegadizos, ¿no? ¿Buscáis ya eso? Que tenga ese estribillo, que se enganche rápido, que la gente lo pueda identificar. Pues sí, desde un principio que empezamos el tema siempre buscamos eso, siempre estamos como muy cabezones con el estribillo, que creo que al final es lo más importante y lo que realmente buscamos es darle buen rollo a los temas, darle energía, darle frescura, que se note que detrás hay 5 chicos con ganas de vivir, de disfrutar y de lanzar mensajes positivos a toda la gente que escucha nuestra música. Claro, una de las cosas que también os ha ayudado muchísimo es la imagen que tenéis, la imagen que dais, ¿no? Se os han hecho reportajes en las principales revistas, ¿no?, de moda de este país. Sí que es verdad que al final pues no dejas de ser un personaje ahí que está de cara al público y que la gente sí que se puede fijar en una imagen o en otra o te puede llamar para una cosa o para otra, pero nosotros siempre tenemos claro que lo nuestro y nuestro trabajo es la música y obviamente no hacemos asco a nada y si nos quieren hacer una foto para una revista al final y esa revista va a hablar de nuestro trabajo, de nuestro grupo, de nuestra música, pues siempre es bienvenido. Claro, ya sabéis que nos gusta muchísimo poner etiquetas a los grupos, a los cantantes, y a vosotros se os ha puesto ya una, ¿no?, que es el de rock urbano. ¿Os sentís identificados con rock urbano?
nos sentimos identificados. Sí, es lo que dices tú, las etiquetas es como que... Joder, a veces nos gustan. Sí, da miedo, ¿no? Identificarse, me identifico, bueno, hasta cierto punto, pero sí que es verdad que somos gente normal de un pueblo de Asturias que hacemos rock, hacemos lo que nos sale y yo creo que está a un nivel de que puede llegar a toda la gente de a pie, gente joven y demás, entonces sí que puede ir por ahí un poco. ¿Y vosotros mismos cómo definís la música de Marlon? Nosotros mismos... frescura... frescura, buen rollo, juventud, ¿no? Buen rollo... energía. Y ganas de vivir, de comerse el mundo y como mensajes de que la gente que si lucha, pues que puede conseguir todo lo que sueñe y todo por lo que pelee. Acabas de decir una cosa importantísima. Sí lucha. Sí. Sí. Las cosas no vienen solas. Hay gente que se piensa que sí, Sí. que las cosas vienen solas. Están muy, muy equivocados. Las cosas no vienen solas. Hay que lucharlas, conseguirlas Buscarlas. y después de muchos años tenerlas. No te vienen porque sí. No te viene. Yo creo que no. Yo creo que toda la gente que consigue algo es porque detrás de ese algo hay muchos años y muchas horas de trabajo y que por eso ha llegado a ser o ha tenido lo que ha querido tener o lo que ha soñado muy fuerte desde siempre. Y nosotros realmente hemos soñado esto muy fuerte, hemos peleado por ello y día tras día soñamos, nos despertamos pensando en ello, nos acostamos pensando en ello, comemos pensando en ello. Y creo que cuando lo piensas tan fuerte, lo sueñas tan fuerte y lo vives así, creo que al final puedes acabar consiguiéndolo. Por eso los mensajes de Marlon siempre son positivos y que la gente que pelee por lo que quiere, que realmente es lo que merece la pena en la vida. Yo todavía no he tenido la oportunidad de veros en directo, a ver si esta noche puedo escaparme y os veo ahí, pero sí que he escuchado el álbum. Pero la gente que os ha visto en directo me ha dicho que es vuestra mejor arma, es lo más potente que tenéis, el directo. Sin duda, donde más horas pasamos juntos es encerrados en un local de ensayo, tocando y preparando el directo, que al fin y al cabo es donde hoy en día, sobre todo más que nunca, yo creo que es donde agarras a la gente y donde dicen, joder, yo quiero esto. Y sobre todo el objetivo, siempre que vamos a un sitio, tocamos, es el objetivo aparte, queremos que haya gente en la sala, obviamente, todo el mundo lo quiere, pero sobre todo que la gente que salga de ahí, que el día de mañana si volvemos diga, joder, yo voy a volver porque el día que fui me lo pasé bien, eso es sobre todo el objetivo que tenemos. Sí. Yo creo que es realmente el sitio donde más a gusto nos sentimos y subirnos ahí es nuestro momento de ser los cinco y ser libres y decir, esta es nuestra casa, tenemos estos invitados y vamos a hacer una fiesta con vosotros y vamos a pasarlo genial. ¿Y qué vamos a poder ver esta noche en Bikini, en la Sala Bikini de Barcelona? Pues esta noche va a haber música, va a haber guitarras, va a haber fuego, va a haber mucho calor, va a haber rock y va a haber muy buenas energías. La gente yo creo que va a salir de allí feliz y que realmente nosotros luego nos bajaremos del bolo y intentaremos besarles las caras a todos los que estén ahí uno por uno, porque realmente nos gusta hacer eso, nos gusta cuidar a la gente que viene y que de verdad que son cosas que hemos soñado desde pequeños y que alguien esté ahí pagándote un ticket por verte, por escuchar tus canciones y cantarlas contigo, canciones que has hecho, que has creado tú en tu casa. Y ver gente que está allí para apoyarte, para cantarlas, es algo que es increíble. Y eso es lo mejor que puede pasar, ¿no? A un grupo, ese contacto con la gente que se acerca a un concierto. Definitivamente lo más auténtico, en dar cariño y recibir cariño. Sí, ¿no? sin duda. Sí, señor, sí, señor, señor. Suele pasar últimamente, ¿no? Que antes de lanzar un disco, las bandas lanzáis unos singles previos para testear un poco, ¿no? Si eso gusta o no gusta. Eso lo habéis hecho vosotros también, ¿no? Nosotros de momento es lo que estamos haciendo. Hemos lanzado 3 singles y estamos así porque ahora el tema de disco es mucho más difícil. Entonces con el tema de redes sociales y lanzando singles, que son como pildoritas que vas dejando para que la gente se vaya enganchando. Este año tenemos ahora en verano pues una pequeña gira porque nos pasará por casi toda España y ahí la gente pues nos va a ir escuchando y se va empapando de Marlon. Todo va a ir bien, el tema que estamos escuchando. Ven
Es lo que hablábamos antes, ¿no? De esas melodías repetitivas que se enganchan rápidamente, ¿no? Pero vosotros sois un grupo del que los seguidores son muy jóvenes, ¿no? Gente joven. ¿De alguna manera estáis despertando otra vez el fenómeno fan en este país? Bueno, no sé si realmente despertar. Yo creo que cada vez realmente estamos variando un poco más al público al que nos estamos dirigiendo. Sí que es verdad que en un principio notábamos que era más gente joven, pero también es verdad que con el paso de los conciertos y demás vemos que la gente que se va acercando cada vez no es tan joven y la verdad que es una cosa que nos gusta y nos encanta, porque cuando haces música no la haces enfocada a un grupo de personas o algo. Al fin y al cabo queremos que sea lo más universal del mundo y es lo que queremos e intentamos. Así que estamos muy felices de eso. Claro, y no hay un grupo que no tenga algún tipo de influencias, ¿no? ¿Cuáles son las vuestras? ¿Cuáles son vuestras influencias? Pues nuestras influencias, más o menos de casi todos, vienen ya de un poco música rock, pop rock de los 80. Yo crecí escuchando con mis padres Hombres G, Loquillo, los Ronaldos, los Rodríguez, Andrés Calamaro, Tequila y yo creo que nuestra onda es un poco por ahí. Creo que hemos metido todos esos grupos en un bote y los hemos agitado y al final ha salido que Marlon. No es fácil hacerlo, ¿eh? No es fácil. Pero bueno, siempre que tenga nuestro toque personal, al final que nadie va a inventar la pólvora, entonces dentro de lo que nos gusta nosotros hacemos nuestro rollo y damos el sonido personal de Marlon, que cada vez es más personal. Ahora que hablas de Marlon, una de las cosas más complicadas que hay es posicionarse con una marca. Vosotros os llamáis Marlon, ahora es hacer marca, pero ¿por qué el nombre de Marlon? Bueno, Marlon, en un principio había otro nombre que era parecido, pero a la hora de registros y todo eso, pues ese nombre estaba ya cogido, entonces intentamos hacer otro nombre en función. El nombre anterior era Marvin, entonces como que nos juntamos y dijimos, joder, ¿qué puede ser? Y empezamos a hacer un poco de brainstorming y terminó saliendo Marlon, que nos sonó muy bien desde el primer momento. Y la verdad que estamos contentos con Marlon. Estamos felices de que haya sido ese cambio, porque si no igual éramos Marvin y las ardillas, entonces mucho mejor que sea Marlon. Os hacen el chiste fácil, ¿no? Pues sí, aunque seguro. con Marlon también pueden hacerlo. Sí, también va fácil, un poco por Marlon Brando. Sí, pero eso es mejor que las ardillas. Por cierto, ¿sabéis eso que se dice, no? Que lo más difícil no es llegar, sino mantenerse en el tiempo. ¿Vosotros estáis preparados para luchar el día a día? ¿Tenéis algún plan de futuro para estar ahí siempre en la cresta? Hombre, el éxito que nosotros entendemos sería estar aquí muchos años y haciendo muchos años música y compartiendo muchos años música. No nos gustaría que esto fuera algo que de repente pitara en un momento dado y que desapareciera, la verdad. Nuestro objetivo y lo que queremos y por lo que estamos trabajando es para hacernos un hueco y un nombre en el mundo de la música, que es difícil, lo sabemos, pero bueno, trabajamos para ello muy, muy duramente. Nosotros, si llegamos es para quedarnos y no marcharnos. Muy bien, me gusta eso. Sí, señor. Me gusta. Por cierto, Juan Luis Suárez, guitarrista del Sueño de Morfeo, ha tenido mucho que ver en todo esto, ¿no? Sí, Juan es una figura que ha estado desde el primer momento con nosotros, la verdad. Es productor, es padrino, es amigo, es todo, realmente. Es uno más de los Marlon. Marlon somos 6 con Juan. Y está presente pues desde la composición, muchas veces desde la edición. Es una persona importante para nosotros y que la verdad que estamos muy agradecidos de tener con nosotros. Uh-huh. Esta noche en Bikini, supongo que después iniciáis presentaciones por otros lugares, ¿no? También de España. Pues sí, la verdad que tenemos una gira bastante buena por España y luego tenemos también algún concierto suelto que iremos desvelando en nuestras redes sociales, en Marlon Oficial. Para no lanzar cositas antes de nada, pero sí que estaremos girando por España y que la gente de España que tiene ganas de vernos por lo menos vaya conociéndonos más y vaya sabiendo a lo que sonamos. Sabéis que está muy de moda el tema de las colaboraciones en los conciertos y en los discos, ¿no? ¿Vosotros vais a tenéis algo pensado o previsto? Nosotros ya tenemos una colaboración para el disco que además fue súper bonita, fue hace un tiempo. Y es con Leire de La Oreja de Van Gogh y tenemos una balada que se llama Contigo, que es súper bonita. Creo que a la gente le va a llegar muy dentro y nosotros tenemos muchísimas ganas de que la gente lo escuche, la gente lo conozca, y ella fue una chica genial grabando con nosotros desde el principio, nos dijo que sí, le gustó mucho el tema y
y fue una tarde brutal con ella grabando. El sonido es importantísimo de un grupo. ¿Vosotros habéis conseguido sacar el sonido que queréis? ¿Quién ha sido el productor de todo? Juan ha sido el productor, realmente, sí. Sí. La verdad que en Asturias hay muy buenos músicos y cuando te metes en el estudio, Juan es el productor número 1, pero también hay gente que te ayuda, que te da consejos, te propone cosas y demás. Y la verdad que yo creo que en ese sentido estamos a gusto con el sonido y estamos contentos, la verdad, con el sonido que... Es difícil a veces, ¿no? Sí, entre productor y grupo o artista ponerse de acuerdo en el sonido, ¿no? Sí, y luego llevarlo al directo también, llevar ese sonido del disco al directo y que suene bien, que guste y que tenga buen rollo, que es lo que muchas veces lo tienes en la cabeza, pero llevarlo al estudio, al ensayo y que suene así al directo es difícil, pero nosotros hemos trabajado mucho en eso y estamos muy muy contentos de cómo sonamos y de lo que tenemos. Porque sois muy fieles al sonido del disco cuando hacéis el directo, ¿o hay algún tipo también de cambio? Bueno, la verdad que hay cambios porque nos gusta hacer cambios, porque nos gusta ofrecer a la gente algo más de lo que pueda escuchar en el disco el día que lo tengamos fuera. Que eso está muy bien, porque si no sería, me pongo el disco y ya lo escucho. Sí, claro, exacto. Yo cuando veo un concierto quiero ir y que me sorprendan, al fin y al cabo, aunque me tenga súper empapado del disco y me lo sepa de pe a pa, quiero llegar y que haya algo que diga, ostras, pues no me lo esperaba y me ha encantado. Entonces la verdad que como te decía antes, trabajamos mucho y muchas horas el directo, le damos 1000 vueltas a todo y estamos muy contentos, la verdad. Bueno, vosotros habéis llegado en un momento que ya han cambiado las cosas, que ya ha cambiado la manera de hacer por parte de las compañías discográficas y de trabajar lo que es la puesta en marcha de un disco, ¿no? Claro, lo que había antes no lo conocíais. No. Lo que tenéis ahora, ¿lo veis complicado? Lo conocíamos porque siempre estuvimos unidos a la música, siempre nos gustó y tal, pero nunca lo conocimos de primera mano, ¿sabes? Y la edad de oro de las compañías tampoco. Claro, no la escuchamos de la época de en la que se vendían discos, que parece se vendían que discos como hace y los artistas 1000 años. os llevaban de emisora en emisora prácticamente en limusinas. Claro. Sí, era bonito y existía la música así de aquella que yo lo veía y era precioso, y a ver si alguien lo recupera de una vez. Pero sí que ahora que los tiempos han cambiado y que ahora las cosas son más difíciles para las discográficas, para los grupos, el tema de vender discos y todo eso es mucho más complicado, entonces ahora sí que se mira más por los directos, los tickets y todo lo que se pueda hacer a través de redes sociales y todo eso. Me he despertado borracho en tu cama pensando en las noches cuando te quedabas mordiendo esta copa que te envenenaba de amor. Y ahora me miro al espejo y me siento un poquito más viejo, y es que estoy muriendo de amor y te estoy perdiendo. Dame un beso, solo dame de eso. Quiero ser tu travieso. Haz conmigo lo que quieras. Haz conmigo lo que quieras. Ahora yo soy un cualquiera, tú siempre eres la primera. Esto ya no es lo que era. Me he despertado borracho en tu cama pensando en la niña que ayer disparaba con balas cargadas de besos y restos de alcohol. No me da miedo pensar que es de loco saber que te enfadas si me tuerzo un poco. Muérdeme que me pongo tonto. Dame un beso. Si nos ponemos a escuchar las letras de las canciones, hombre, nos recuerdan bastante a las letras que ya escuchábamos a principios de los 80, ¿no? Prácticamente se habla de lo mismo, ¿no? Los grupos que en aquella época pues tenían vuestra edad ya hablaban de todo lo que vosotros habláis. Sí, es algo natural, yo creo, ¿no? Somos chavales jóvenes. Son vivencias al final, y estas cosas pues las vive mucha gente de nuestra edad, cada uno en su momento, y ahora nos ha tocado vivirlas a nosotros, y por eso todo lo que decimos en las canciones son cosas que hemos vivido, que sentimos y que estamos pasando. ¿Es vuestra biografía? Es nuestra biografía. Yo creo que no hay ningún tema que sea inventado, que sea una historia falsa. Hombre, eso está muy bien también, porque los seguidores de Marlon saben de esta manera algo más vuestro, ¿no? Algo más personal. A la gente eso le gusta, y además mucha gente comparte esas historias contigo, y es cuando se hace la unión bonita
de que la gente se sienta identificada dentro de un tema que tú tocas, que tú cantas y que tú también te sientes identificado. Entonces es como una fusión del artista con el oyente, con la persona que escucha el tema. ¿Esta noche a qué hora en Bikini? A las 9 de la noche vamos A las 9. Sí. ¿Cuánto va a durar el concierto? Pues tenemos un formato que dura como 1 hora y 3/4 más o menos. Tocamos todos temas propios y tenemos muchas ganas de subirnos al escenario. No vemos la hora ya de que llegue el momento de... Nos toca salir, chavales, abrazarnos y para arriba. Increíble, de verdad que sí. Esta noche en la Bikini, la sala Bikini de Barcelona, presentando el grupo Marlon, que han venido a Barcelona desde Asturias. Es muy diferente Asturias, a Cataluña, Sí. Bueno, cuando he dicho... Es un pueblo, además nosotros dentro de Asturias vivimos en un pueblito pequeño de playa y es un Por aquí pueblo. también hay pueblitos pequeños, no te pienses que todo es la gran capital. Oye, muchísimas gracias por Muchas venir. gracias a ti. A vosotros. Que esta noche tengáis mucho éxito en la Bikini. Gracias. Així són los Marlon. Arribem a la 1 del migdia. Tornem d'aquí en res, després de la informació. Conmigo lo que quieras, haz conmigo lo que quieras. Ahora yo soy un cualquiera, tú siempre eres la primera. Esto ya no es lo que era. Hey. Solo dame de eso. Quiero ser tu traviesa. Haz conmigo lo que quieras. Haz conmigo lo que quieras. Ahora yo soy un cualquiera, tú siempre eres la primera. Esto ya no es lo que era. Haz conmigo